es la esperanza de Dios a su pueblo. Pero vamos a ver qué es lo que dice el doctor MacArthur. Él dice, la vida no siempre llena nuestras expectativas. Incluso cuando hacemos planes de acuerdo con la dirección de Dios, podemos encontrarnos con algo que nos interrumpa. La frustración por el obstáculo puede desalentarnos y hacernos perder la esperanza. Las circunstancias que parecen imposibles de vencer suelen ser más las que nos inquietan. Y pensando en esto, quiero ver lo que dice las Santas Escrituras. Estamos estudiando el libro de Isaías y quiero coger versículos del capítulo 9 y saltar hasta el 11, porque realmente ustedes saben que este libro es tan especial. Los primeros 39 capítulos nos habla de este pueblo que fue terco, que fue duro, que Dios diciéndole, si ustedes hacen esto, yo haré lo otro. Y del versículo 40 al 65 podemos ver que ese Dios bueno tiene misericordia de este pueblo. Y apunta aquí a Cristo Jesús como el único Salvador. Y es hermoso ver que en el capítulo 53 viene a ser prácticamente la esencia del Evangelio. Para finalmente el capítulo 66 ver la escatología que Cristo viene. Sin embargo, vamos a ver, en esta etapa dice que el avance de los ejércitos de Siria continuaba hacia Jerusalén. Siempre la maldad estaba porque el pueblo se había volteado a los designios de Dios. Los reyes de Siria e Israel del norte no pudieron impedir el progreso del avance del enemigo. Y dice, la ciudad nunca fue reconstruida. Miren el panorama. Isaías vio todo esto y anunció que Asiria sería la vara del juicio que Dios utilizase para castigar a su pueblo. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Dios permitiendo que sucedan estas cosas. Entonces, vemos acá, en este pasaje, voy a tratar de recortar. Primero, hay esperanza a pesar de las dificultades que se presentan. ¿Usted cree que hay esperanza a pesar de las dificultades? Para un creyente sí. Y dice la palabra de Dios, la luz brilla en la oscuridad. Y esto podemos verlo en los capítulos del capítulo 9, del 1 al 5. Bien claro dice. Si nosotros vemos, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que las habitaban en tierra de sombra de muerte. La luz resplandeció. Isaías entonces da una segunda predicción de la venida de ¿quién? Del Mesías, de Cristo Jesús. Y el versículo 1, entonces, cuando nosotros analizamos, se describe aquí primeramente que la invasión del ejército de Asiria que penetró hasta Samaria en la campaña de estos años 734 al 732 a.C., y que resultó en ¿qué? En captura del pueblo en Damasco. Es una situación triste la que se está viendo. Es como cuando hoy día veamos nosotros, cuando estos pueblos son atacados en el Medio Oeste y decimos, ¿por qué tanta maldad? Cuestiones de religión, tal vez, cuestiones económicas, seguro. Entonces, amados hermanos, vemos, no obstante, el profeta espera que la situación cambie en tiempos posteriores. ¿Cuándo debe de cambiar esta situación difícil? Esta situación difícil va a cambiar cuando el rey mesiánico, cuando Cristo Jesús venga e Israel sea como uno de los días del rey Salomón, cuando en esa época reine la paz, la tranquilidad, el gozo y el estilo de vida que seguro tenía en ese tiempo. ¿Recuerdan cuando Salomón pidió sabiduría para poder gobernar el pueblo? Y eso ellos esperaban. Galilea de los gentiles, cuando hablamos, es el territorio que tal vez en aquel entonces tuvo una población bastante numerosa de judíos, muchos judíos. La razón podría ser que la conquista por Josué comenzó en el sur y nunca fue total, cuando vino hacia la tierra prometida. Sin embargo, vemos acá el versículo 2, dice, la guerra siempre trae oscuridad y desesperación en medio de todo. ¿Cree usted que la guerra trae eso?
oscuridad y desesperación. La gente no ve solución por ninguna parte. Efectivamente, póngase a pensar en estos países que en este momento están en guerra. La guerra no trae solución a los problemas. Todas las posiciones que han sido llevadas también por esta invasión que Dios lo permite, dice que han sido quemados, han sido saqueados. Y un día estábamos viendo en la escuela dominical con lo que sucedió en este ataque del enemigo llevándose a cautiverio a la población y hablábamos de las mujeres que fueron despojadas de todas las cosas que a ellas les agradaba. Eso es lo que trae la guerra. Trae sumisión. Y el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Entonces podemos ver acá una futura esperanza. Isaías anuncia que de repente la luz de paz resplandece, ¿dónde? En esas calles que están destruidas. Y la gente podía salir ahora sin peligro. Porque efectivamente, hermano, cuando hay una guerra, la gente no puede salir. No hay alimento, no hay nada, no hay comida. Es desesperante. Y sin embargo, el versículo 3 al 5 nos dice algo. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría y se alegra en tu presencia. Eso es lo que dicen los versículos del 3 al 5. El profeta mira entonces a los años cuando Israel se regocijaba, cuando las cargas le sean quitadas. No hay cosa más bella cuando nosotros vemos que en medio del desastre, en medio de una guerra, en medio de una invasión, pueda venir paz, pueda venir tranquilidad. ¿Cómo cambia esta gente? En gozo, en alegría. Y acá bien claro dice el versículo 3, multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. ¿Cómo se regocijan los hombres cuando se reparten el botín? Hermanos, acá cuando las armas de guerra sean quemadas como combustible, quiere decir que será un tiempo precioso en que el Mesías vendrá. Hoy en día estamos viendo en Colombia estas guerrillas, el FARC y no sé cuál es la otra. Dice que han depuesto sus armas y que están dando al gobierno para ser quemado. ¿Cómo vivía ese pueblo anteriormente? ¿No vivía también un tiempo de zozobra, un tiempo de guerra? Y al devolver las armas y ser quemadas, ahora viene una paz al pueblo. Y acá estamos viendo lo mismo. Dice, tú has multiplicado el regocijo, tú has aumentado el gozo. No cabe duda de que Dios ha dado la victoria sobre los opresores. Y eso es lo que hace Dios. Siempre tenemos un Dios que dice, mía es la venganza. Hermano, entonces vemos que el pueblo sí puede regocijarse como lo hacen los agricultores después de una cosecha buena. Y acá lo dice, que los agricultores se regocijan. ¿Quién no se va a regocijar cuando siembra terrenos, hectáreas de papa y comienza a tener buena producción? Porque le va a venir buen ingreso de dinero. Pues esta gente también tenía eso. Y dice, como soldados que están muriendo de hambre, hayan, ¿qué cosa ahora? Hayan comida abundante entre las provisiones del enemigo derrotado. Voltéese usted a esa época que se vivía y considérese usted un soldado que viene de una guerra, tal vez con la ropa raída, con heridas en el cuerpo y que encuentre una esperanza. Sin embargo, el versículo 4 y 5 dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga. Y también dice, porque toda bota que calce el guerrero y el manto de sangre serán quemados. Hay una esperanza. Entonces vemos que ese día será de alegría porque representa el inicio de una época de paz. En medio de situaciones difíciles, acá Isaías está diciendo a ese pueblo que va a venir una época de paz, una época de tranquilidad. Entonces podemos ver nosotros que a través de este mensaje hay un segundo punto, hay esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La promesa de un rey eterno. Y podemos verlo en Isaías 6 y 7, los versículos 6 y 7. La razón del gozo, la razón de la paz, ¿dónde está? Está en aquel Mesías prometido. Y aquí se resalta la humanidad de quién. Cuando nosotros vemos que hay una razón de que va a haber paz. Se dice, un niño nos es nacido.
Y la deidad de Cristo, un niño nos es dado. Acá se está reflejando ello. Entonces vemos que el profeta Isaías salta de la humildad del nacimiento de Cristo Jesús a esa gloriosa presencia cuando Él tenga que reinar. Y realmente cuando Cristo venga sí va a haber una tremenda paz. Este niño iba a ser, dice, de la línea del rey David. Iba a ser el soberano porque llevaría el emblema de autoridad sobre su hombro. Entonces nosotros podemos afirmar que esta profecía tuvo su cumplimiento en la persona del Mesías. Esto ya sucedió hace 2000 años cuando Cristo Jesús vino sobre ese pueblo. Pero sin embargo vemos que ese pueblo no lo reconoció como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Se pusieron tercos. Y vemos acá que en esta profecía hablan acerca de este Mesías y dice que va a ser un admirable consejero. Quiere decir su capacidad administrativa y talento para planear. Dice que las palabras en hebreo nos dan énfasis sobre ese pastor consejero. No sobre un pastor consejero, sino sobre un rey capaz de dar dirección a su pueblo. Y ese es Cristo Jesús. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cristo Jesús bien claro dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amados hermanos, para poder llegar a la presencia del Señor, de Dios, solamente podemos hacerlo a través de Cristo Jesús. Y da otro tipo de característica, dice Dios fuerte o Dios poderoso. Enfatiza que su superioridad sobre sus enemigos. ¿Ve usted el panorama cuando Cristo se presenta? Que es el Dios fuerte y el Dios poderoso. Él es capaz de ser comandante de esas tropas en tiempo de guerra. Pero sin embargo, su pueblo no lo reconoció. Qué hermoso es ver que acá le dice que es el Padre eterno. Significa el cuidado constante para su pueblo. Y eso es lo que es Dios para nosotros. Cuando venimos a los pies del Señor a través de Cristo Jesús, Él viene a ser para nosotros nuestro Padre eterno. Un amante Padre que nos entiende, que puede ver la necesidad que tú tienes, solamente cuando lo buscas a Él. Y también dice que Él es el príncipe de paz. Pone énfasis sobre la vida abundante que su pueblo va a disfrutar. Y nosotros tenemos ese gozo de poder decir que Cristo Jesús es nuestro príncipe de paz. Y al confesar ello, hermano, en nuestra vida hay gozo. Y podemos decir, Abba Padre. Hermanos, el versículo 7 nos dice, el aumento de su soberanía y de su paz no tendrán fin. ¿Ve usted a qué Dios estamos siguiendo nosotros? A un Dios que dice que el aumento de su soberanía, Dios es soberano, nunca va a tener fin. ¿Ante quién estamos? Y la Biblia dice, ¿quién es el hombre para contener a Dios, para discutir con Dios? Y nosotros muchas veces somos eso. Y acá nos está diciendo que el reino del Mesías traerá felicidad, traerá armonía, traerá gozo, algo totalmente desconocido hasta ese entonces. El reino mesiánico se caracteriza en ese Dios porque Él tiene derecho y porque Él tiene autoridad, sobre todo, sea sobre los hombres, sea sobre este mundo, sea sobre todo lo que usted se imagine. Sin embargo, podemos decir también que hay advertencia a Siria y dice que no se enorgullezca de sus victorias porque no era de ellos, sino era un instrumento de las manos de Dios. Cuando vemos acá en los versículos subsiguientes. Y lamentablemente nosotros también podemos caer en lo mismo. Cuando somos bendecidos a través de ese Dios eterno, podemos enorgullecernos y decir gracias a mi trabajo, gracias a la posición que tengo, gracias a una cosa, gracias, pero nunca reconocemos que todo eso viene de Dios. Amados hermanos, Dios nos va a dar la victoria siempre en cuando nosotros dependamos de Él. Y quiero saltar al capítulo 11. Hay esperanza por las cualidades del Mesías, y lo dice acá Isaías.
el versículo 1 del capítulo 11, vemos que Isaías anunció que un retoño de la familia de David sería el Mesías de Israel. Y brotará, dice, un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará el fruto. En medio de toda esa desolación, en medio de todo ese caos, en medio de todo ese mal, está en la raíz, el trono de Dios. Isaías anuncia entonces un retoño, también de quién, de la familia del rey David. Como profeta, él sabía que un día la nación pecaminosa iba a ser destruida por Dios. ¿Recuerdan? Estamos estudiando eso, que ese pueblo iba a ser destruido y tendría que hacer su obra por medio de un grupo reducido de sus seguidores. Y eso es lo que pasó cuando vienen también ellos después, un pequeño remanente de haber estado muchos años, ellos ahí excluidos. Y acá Isaías dice que Dios no será derrotado y que Dios cumplirá sus propósitos, que cumplirá en la tierra todo lo que Él ha establecido. Los representantes de la familia de David no habían dado un testimonio que honrara a su gran antepasado, que es Cristo, porque sabemos la manera como cayó desde el rey David, como cayó Salomón. Pero sin embargo, acá vemos que Dios, en el plan redentor que tiene para la humanidad, a través de Cristo Jesús va a cumplir. Y dice bien claro, el tronco de Isaí se refiere entonces a cuál, al linaje del cual salieron todos los reyes, desde Abraham llega hasta Jesús. Por eso dice el capítulo 11, versículo 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Y cómo es ese espíritu de Jehová? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Jehová. Lo más importante acá, hermano, vemos que vendrá equipado con todo el poder del Espíritu de Dios para reinar. Esto es hermoso. Y vemos que el mismo Jesús proclamó, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando vino a este mundo. Y muchos lo trataron de charlatán, lo trataron de mentiroso, lo trataron de impostor, pero él dijo que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y Cristo acá indica el propósito que tiene de cumplir, ¿qué cosa? La voluntad de su Padre. Cuando Él dice, yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Pero sin embargo no fue entendido. La vista de sus ojos, los que oigan, sus oídos, dice, van a poder entender más. Amados hermanos, entonces vemos acá qué cosa. Que estos versículos explican las funciones del Espíritu de Dios en el Mesías. Quisiera hablar punto por punto, pero esto es tan extenso, solamente voy a sacar ciertas pautas. Y dice el versículo 5, y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de la cintura. Vemos entonces que el ministro de este Mesías va a haber justicia y va a haber fidelidad a Dios. Es lo más esencial. Y son cualidades que identifican también para nosotros cuando somos seguidores de Cristo. Debe de haber esto que Él tiene. Y en el retiro se estaba hablando con un versículo clave. Dice que si nosotros estamos en Él, debemos de andar como Él anduvo. ¿Recuerdan? Entonces vemos que acá también hay esperanza en ese Dios eterno cuando venga. Y finalmente, el punto 4, hay esperanza también, dice, no solamente en eso, sino en la naturaleza. Y voy a saltar al versículo 6 y 9, mire lo que dice. El lobo morará con el cordero. Parece ilógico, ¿no? El leopardo se echará con el cabrito. Generalmente vemos que el leopardo se lo come al cabrito. El becerro, el oncillo, el animal doméstico andarán juntos y un niño los conducirá. Parece que esto fuera una cosa increíble, pero vemos acá las condiciones de paz
a través de ese Mesías va a prevalecer a tal punto que va a desaparecer. ¿Qué cosa? La enemistad entre los hombres, la enemistad entre los animales rapaces y cualquier tipo de animales. Cuando venga ese Mesías, está apuntando también a lo futuro. ¿No cree que es un tiempo precioso? Después del relato de la virtud del Mesías, el profeta Isaías dio una descripción del reino del Señor acá en la tierra, cuando toda la naturaleza prevalezca en una paz verdadera. Eso es lo que va a suceder. Únicamente el rey Mesías tendrá las cualidades para lograr este resultado. Únicamente Jesús va a poder hacerlo esto. Y nosotros cuando leemos a lo que dice Pablo en Romanos 8, del 15 al 25, dice bien claro: de hecho, considero que en nada se compararán los sufrimientos actuales, las guerras y todas estas cosas, con la gloria que habrá de revelarse en nosotros un día. La creación, este mundo, aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. ¿Y quién lo dispuso? Ese Dios eterno. Pero queda la misma esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que le esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Hermanos, sabemos que toda la creación todavía gime, a una como si estuviera teniendo dolor de parto, dice las Escrituras. Y no solo ella, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos la adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, y podemos decir: ven Señor Jesús, ven pronto, porque va a ser un tiempo bello. Y el versículo 11:8, volviendo a Isaías, dice: y el niño de pecho jugará, mire usted, en la cueva con el aspid. ¿Se imagina usted viendo a mi nieto jugando con una culebra, con un aspid? Dice, el niño de pecho va a jugar con un aspid, y el recién destetado, aquel que toma todavía la leche mamá, extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. ¿Se da cuenta? Y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque hay una paz eterna. Y a eso apunta la venida de Cristo Jesús cuando venga con poder y con gloria. Esto nos indica que a esos niños indefensos que disfrutan o disfrutarán de ¿qué? De la armonía perfecta y la confianza de este nuevo orden mesiánico cuando Cristo Jesús venga. ¿No es para pensarlo dos veces? Cuando venga esa paz, que hasta en los animales no va a haber guerra, no va a haber que el más grande se come al más chico. Y acá describen los niños, y el versículo 9 también dice el capítulo 11, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Hermanos, el momento culminante es la afirmación que la tierra estará llena del conocimiento de Dios, y a eso apunta. ¿Cuán importante es entonces qué cosa? Aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, tienen la oportunidad de apuntar a esa vida eterna, a donde la gloria del Señor está. Bendita sea la palabra del Señor, que nosotros somos creyentes, pero aquellos que vienen y que no han escuchado, digámosle lo que va a suceder, que el conocimiento de la verdad de Dios va a llenar todo esto. Estas profecías serán cumplidas en el futuro. Yo me pregunto, ¿estamos listos para disfrutar de esas bendiciones de Dios? Como creyentes, entonces, nosotros sí tenemos que hacer eso, de seguir esperando, de seguir meditando su palabra, de seguir escudriñándola. Pero si en este momento hay una persona que no haya recibido el mensaje de salvación, y este sea el motivo de que un día va a tener
el gozo de estar en la presencia de Dios es motivo también de qué, de decir, yo quiero conocer a ese Cristo Jesús, yo quiero participar de esa vida eterna, porque dice que la vida eterna va a ser para todos aquellos que han sido llamados hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, cuando hemos confesado a Jesús como el Señor de nuestras vidas, cuando abrimos el corazón y aceptamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, si hay alguien en este momento que quiera gozar con nosotros un día de esa vida eterna, donde va a haber paz, va a haber armonía con ese Dios eterno, está en el momento de decir, yo quiero hacerlo. Y solamente levantar la mano o en silencio poder orar y decir, yo quiero hacerlo. Vamos a orar, amados hermanos. Bendito Dios, tu palabra es hermosa, aun cuando tu pueblo vivía un tiempo difícil porque fue desobediente. Sin embargo, Padre, hay esperanza a pesar de las dificultades. La luz de Cristo brilla, Señor, en medio de la oscuridad. Gracias, Padre, porque tenemos la promesa de un Rey eterno que ha de venir. Ya no como cuando vino Cristo Jesús sobre un asno humilde, sino que vendrá con poder para dar juicio, Señor. Pero sin embargo, en medio de todas esas tormentas de la vida, tenemos esperanzas en la cualidad de este Rey, Padre. Yo te pido, Padre, en esta hora, si hay alguna persona que no te ha confesado como Salvador personal, pueda decir, quiero recibir a Cristo en mi corazón y hacer ese acto de recibirte, Señor. Tu palabra dice, si creyeres con el corazón que Cristo Jesús murió, serás salvo, porque con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa para salvación. Oh Dios, gracias por tu palabra. Yo te pido en esta hora, Señor, que hables a aquel que todavía no haya confesado a Jesús. Tú eres bueno, tú eres misericordioso y tú siempre nos das oportunidades, Señor, en el momento menos pensado. Que tu palabra, Padre, nunca vuelva vacía, porque tenemos esperanza venidera en ti. Bendícenos, Señor, de una manera muy especial, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.